Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Como ustedes sabrán, la agricultura familiar tiene esta característica importante de la producción de alimentos de proximidad para todos los argentinos. A partir de la presencia de esta pandemia, la agricultura familiar pasa a ser un actor esencial, por lo cual queda liberada, digamos, de la cuarentena con todos los cuidados correspondientes para empezar a producir y abastecer de alimentos frescos, cercanos y sobre todo a bajo precio a la comunidad, para que ésta pueda levantar sus defensas y luchar todos juntos contra el COVID-19. Simultáneamente es un sector productivo que genera empleo, entonces merece ser tenido en cuenta porque va aumentando la producción. Eso implicó la necesidad de buscar un sistema de comercialización rápido. Ya la agricultura familiar había desarrollado la venta a través de bolsones. La verdura se lleva a un punto llamado nodo y rápidamente eso se distribuye en los consumidores con el mínimo riesgo. Muchos productores que no estaban haciendo nodos decidieron empezar a hacerlos. Hubo que organizar incluso a los consumidores, a los cuales agradecemos la paciencia. La organización de los consumidores triplicó la cantidad de bolsones y la llegada de la agricultura familiar a todos los hogares, con verdura fresca, por ejemplo, además de otros productos, como productos de granja, huevos, pollos, miel y derivados. Esto nos llevó rápidamente al INTA, a la Universidad Nacional Arturo Jauretche y al SENASA a armar un protocolo para bolsones. Yo soy Luis, un pequeño productor de la agricultura familiar de la asociación 1610 de Florencio Varela, La Capilla, y estamos trabajando ya como hace 10 años, pero 6 años bien firme, trabajando con las redes, y medio que nos encontró esta pandemia medio armaditos con las redes, con el consumidor y nosotros los productores. Se nos hizo un poco difícil los permisos para el traslado de los bolsones, ¿no es cierto? Pero una vez que se logró los permisos y se llegó el puerta a puerta con los consumidores. Y otra parte que también se expandió diferentes nodos de consumo. Se incrementaron los bolsones porque había más consumidores que querían el puerta a puerta con esta pandemia, ¿no es cierto? Que parecía lo más higiénico, lo más seguro, ¿no? Que esté en la mesa de los consumidores. Por la trazabilidad del producto, se entiende, ¿no? Y en cuanto después SENASA y el INTA, lo que escribieron me parece perfecto, en los galpones de acopio, tener sus recaudos necesarios, lo hicimos nosotros con desinfección de los galpones, desinfectando los camiones fleteros que venían a buscar. Y después metiéndole un poco de cloro con agua a los bolsones, desinfectando los bolsones también. Y en eso sí, tomamos bastantes recaudos y nuestra salud principalmente
del pequeño productor de agricultura familiar. Muchas de las cosechas no han sido levantadas o no hubieran sido levantadas si no hubiéramos implementado este sistema de venta de los bolsones. Esto ha facilitado un esquema de comercialización que ha cortado la cadena de venta y ha generado un beneficio directo a precio justo a las familias de productoras y productores. Nosotros en Mendoza tenemos el segundo cinturón verde del país, por lo tanto es una gran preocupación de legisladores, legisladoras y del sector productivo preservar este cinturón verde, preservar las características de la agricultura familiar por el impacto que tiene a nivel local y en el país, en la mesa de los mendocinos y de todos los argentinos y argentinas. Por lo tanto, constituye un desafío empezar a pensar en los procesos de transición agroecológica, mercados de proximidad, para eso generar las garantías comerciales y productivas para poder generar estos mercados de manera sostenida. Sostener estos procesos socioorganizativos constituye hoy un gran desafío en clave de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de todos y todas. Este protocolo tiene una potencialidad. Nos permitiría abrir más nodos o transformar las ferias en virtuales y podría quedarse más allá de la pandemia. Entonces podría volver a resignificarse el don de la agricultura familiar, que solucionó los problemas en la emergencia y vino para quedarse, como siempre, como el actor que genera alimentos sanos, de proximidad, frescos y sin COVID-19. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la
producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para contarles cuál es el área en el cual estamos situados y de lo que salen los datos, dentro de todas las regiones del CREA nosotros estamos en el norte de Córdoba. Ahí a la derecha pueden ver más detallado cuál es el área. Vamos desde la zona más sur, llegando a cerca de Laguna Larga, Las Varillas. Esa es nuestra zona 2, y de ahí hacia el este vamos hacia la zona de San Francisco, ese sería nuestro límite este, Morteros, hasta el norte de Córdoba, subiendo hasta el límite con Santiago del Estero, y el lado oeste lo limita el pie de sierra, de las sierras de Córdoba. Dentro de esa área tenemos determinadas 6 zonas agroecológicas, según el clima, el suelo y determinadas condiciones que hacen que sean diferentes. Por ahí la zona que más hincapié vamos a hacer es la zona 1, que es la zona central de nuestra región, que está alrededor de Jesús María, va desde la ruta 19, en Río Primero, Montecristo, Córdoba, hacia el norte hasta Totoral, y bueno, la ruta 9 más o menos hasta Santa Rosa de Río Primero. Esa zona es la que más volumen de datos aporta, por lo tanto por ahí vamos a estar situándonos más ahí, pero en realidad el área es toda esa que podemos ver. Un poco para situarnos cómo fue el clima de la campaña que pasó, pusimos ahí el mapa de agua útil del Servicio Meteorológico Nacional con fecha el 1 de mayo de 2019, hace un año. El perfil de humedad de los suelos estaba bastante bien cargado, hacia el sur estaba cerca del 90% de agua útil, y para el norte estábamos en un 60, 70, 80%, por lo cual hubo bastante siembra de invierno. Hasta junio incluso, que se puede ver en el mapa de la derecha, donde todavía seguían buenas reservas, y vamos a ver que hubo siembras no solo en mayo, sino también en junio. Así arrancábamos la campaña pasada. ¿Qué pasó después? En julio hubo algunas precipitaciones, cosa que no es tan habitual en la zona, y eso vamos a ver que impactó positivamente, ya que muchos lotes de trigo estaban en pleno macollaje. Después la campaña siguió seca, agosto-septiembre. En octubre, como podemos ver en el mapa que está en la presentación, hubo la ocurrencia de precipitaciones entre 40 y 50 milímetros, eso ayudó mucho en el llenado, y ya en noviembre también hubo precipitaciones importantes. Así que eso ayudó en el periodo crítico de los cultivos. Y para tocar el tema de la temperatura, como fue, nos situamos en el periodo crítico de los cultivos especialmente. Vemos estos dos gráficos que son gentileza de Laura Britos, del análisis de campaña de su grupo técnico Cañada de Luque Citón. En el gráfico de arriba está Cañada de Luque, y en el gráfico de abajo está Capilla de Citón. Son las temperaturas máximas y mínimas. Si ven en el recuadro está marcado el periodo crítico aproximado del trigo y el garbanzo, y vemos que las temperaturas máximas, que son la línea naranja, estuvieron por debajo de la media histórica, por lo tanto no fue una primavera tan cálida, y respecto a las mínimas, se ve que fueron algo superiores a las históricas, así que podríamos decir que fue una primavera, septiembre-octubre, bastante benignos, donde no hubo demasiadas temperaturas frías ni tampoco golpes de calor. Este gráfico es lo mismo, es para más al norte, Capilla de Citón. Vemos lo mismo, pero para el periodo crítico del garbanzo, remarcando algunos picos de altas temperaturas y alternancias con bajas temperaturas, que en el caso del garbanzo se fue viendo a nivel de lote, que generó algunos abortos florales y estrés en el cultivo. Bueno, pasando a lo que fue la campaña,
la campaña 19-20 tuvo un 27% del área sembrada, el 73% restante estuvo en barbecho químico, de eso la mayoría fue cultivo cosecha y hubo algo de cultivo de servicio. En el gráfico inferior vemos la serie de años que tenemos de información, donde vemos que la superficie en secano, que es el gráfico que estamos viendo, va variando a lo largo de los años. Tuvimos años entre el 2004, 2007, 2008, donde la rotación estaba bastante establecida con un 33%, 35% de cultivos de invierno, básicamente era trigo. A partir de ahí vinieron varios años secos y donde hubo algunas complicaciones de mercado para los cultivos de invierno, por lo cual se ve que hubo muy poca área sembrada. A partir de ahí la rotación de Córdoba Norte pasó a ser prácticamente generalizando un 50% maíz tardío y 50% soja. Pero vemos que a partir del año 14-15 volvieron a posicionarse los cultivos de invierno en la región hasta esta última campaña, oscilando entre el 20-35% según el año húmedo seco, es decir que es una herramienta que volvió a posicionarse estos últimos años. El promedio de siembra de toda esta serie de años de un 20%, la campaña pasada estuvimos un poco por encima de eso. Lo que cabe destacar es que dentro de esta última serie de años, en donde volvemos a ver los cultivos de invierno con gran importancia en la región, la proporción de cada cultivo varió, de ser 100% trigo, como era históricamente, a comenzar a bajar la superficie de trigo, como se ve año a año, del 93% a llegar al 18% con el 36%, versus el aumento de la superficie de garbanzo, que en el 2017 y 2018 superó el trigo. Esa situación se revertió en la última campaña, en donde vemos que el trigo volvió a posicionarse como el principal cultivo de invierno. Y otra cosa para observar es que el tercer cultivo en importancia en los últimos 3 años han sido los cultivos de servicio, que ya se reportaron con mayor volumen en las planillas de análisis de campaña. Pasamos a riego. En riego vemos que la superficie de invierno es más constante, todos los años se implantan muchos lotes con cultivo de invierno, el promedio es un 66%, y el año pasado estuvimos ahí muy cerquita del promedio. Y en respecto a la proporción de cultivos, lo mismo que veíamos para el secano, vemos que el trigo comenzó a disminuir a partir del 2014 hasta el 2018, invirtiéndose la proporción trigo-garbanzo, y en el 2019 un cambio rotundo, volviendo a ser el trigo el principal jugador invernal. Bueno, acá mostramos esta placa que bueno, tiene muchos datos. Ustedes toda esta información la van a encontrar en el link de la revista, pero lo que queríamos mostrar es que bueno, no solo hacemos trigo, garbanzo y cultivo de servicio, sino que los miembros CREA también desarrollan algunas otras especialidades, como son el centeno para cosecha, vicia para cosecha, coriandro, trigo candial en el caso de riego, lenteja, arveja, así que bueno, hay un poco de todo. Bueno, algunas cosas sobre los cultivos de servicio, lo que podemos ver en la última campaña. Básicamente se relevaron 57 lotes, lo que más se hizo fue el cultivo de centeno, fue la especie más elegida, seguido por vicia y multiespecies que son de leguminosas y gramíneas, generalmente vicia y centeno, y algunos lotes de otros cultivos. Así que bueno, lo que dominó fue la especie de centeno, y lo que se vio es que el centeno, principalmente, si quieres pasar a la próxima, Diego, se implantó sobre lotes de maíz tardío, de maíz de primera tardío. Eso se realizó con avión, principalmente, según los reportes que tenemos. También se hizo algo sobre lotes de soja de primera, sobre lotes de silo y demás. En el caso de la vicia y las multiespecies, se implantaron la mayoría sobre soja de primera, con siembra directa. Estos fueron más o menos 5.000 hectáreas que se realizaron. Algo acá que queríamos contar, no nos vamos a extender mucho, pero en la campaña pasada realizamos nuestros primeros, los segundos ensayos de cultivo de servicio, donde el ensayista fue Sofía Pedraza,
Y bueno, lo que se hizo en esta primera instancia fue seleccionar lotes de productores que ya estuvieran trabajando en eso, y la idea era poder medir cómo lo venían haciendo y cómo estaban siendo los parámetros de agua útil, de materia seca del cultivo de servicio, de nutrientes para el próximo cultivo. La idea era poder medir para que nos sirva para seguir tomando decisiones respecto a esto que se está posicionando en la zona. Así que bueno, ahí vemos, eligieron 4 sitios en 4 localidades diferentes, 2 fueron centenos sobre soja y 2 centenos volados sobre maíz tardío. Les mostramos un poquito, por ejemplo, este fue el sitio del Tío, se hicieron los monitoreos en 4 etapas. En cada etapa se medían diferentes parámetros. Acá tenemos la etapa 1, cuando el cultivo recién estaba implantándose el centeno, se midió agua útil, malezas, materia orgánica, la densidad, la infiltración. Eso después se fue contrastando con las siguientes etapas. La siguiente etapa fue al secado del cultivo de servicio. En este caso fue un centeno que generó mucha materia seca, como se ve ahí, 7.500 kilos. Se volvió a medir el agua útil al momento del secado del cultivo de servicio. Después, y así se fue midiendo a la siembra del cultivo de renta y al periodo crítico del cultivo de renta. Eso nos dio gráficos como estos, que después pueden ver más detalladamente y de todos los sitios, en donde vemos que en este sitio, por ejemplo en la etapa 1, tanto el barbecho como el centeno de cobertura partieron más o menos de un agua útil similar. Cuando llegaron a la etapa 2, que fue cerca del secado, el cultivo de servicio había consumido bastante más agua que el barbecho químico, pero al llegar a la etapa 3, que fue sobre la siembra del cultivo siguiente, que fue un maíz, el cultivo de servicio había recuperado el agua, había tenido una mejor captura, posicionándose incluso por encima del barbecho común. Bueno, a la etapa 4, que es el periodo crítico del maíz ese sembrado sobre cultivo de servicio, nuevamente seguía teniendo mayor agua útil. Por supuesto que esto fue un año y en determinadas condiciones, ahí están detalladas las lluvias, pero bueno, esos datos se pueden relevar y están bastante interesantes. Vemos que el barbecho tuvo un consumo de 71 milímetros y el cultivo de servicio consumió... Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina.
grupo Profam arranca en el 2014, empezamos a tener demanda en la agencia de productores que estaban interesados de producir huevo, no solo para consumo personal, sino también para una venta del excedente. Esto viene a raíz de que los productores sobre todo los productores vitícolas, empiezan a atravesar una crisis del sector, una de bajo rendimiento, bajo precio del producto, entonces empiezan a buscar alternativas. Los productores, se los convoca desde el INTA, tenían todos un objetivo común que era la producción de huevo. Estos productores tenían una producción tradicional de gallineros, con malas infraestructuras en general, y que lo que se les fue acompañando desde el INTA fue empezar a mejorar las infraestructuras, a mejorar el tipo de gallina, es decir, pasaron de gallinas tradicionales caseras a gallinas más del tipo ponedora, hacer más eficiente el consumo de alimentos y la sanidad, que era otro de los problemas que tenía. Y después de casi 5 años que empezamos con el grupo, realmente ha habido un cambio no solo en la forma de producción, sino también en la comercialización. Empezamos con 25 gallinas gracias al programa del Profam del INTA. Éramos más o menos 8 en el grupo, cada uno 25 gallinas. Y actualmente tengo en estos momentos cerca de 200 gallinas en producción. Tengo gallinas negras de INTA y coloradas compradas acá en producción. Bueno, la calidad de nuestros huevos es como se dice, que son orgánicos, no le echamos tantos químicas ni tantas cosas para que reproduzcan más. Al echarle más maíz, el color es muy distinto, el gusto es muy distinto. Y bueno, la gente en eso mira la calidad. Y a mí fue una forma de cambiar mi vida. Me solucionó un problema, digamos, físico que tenía, porque venía de un problema económico grave de mi vida, y me instalé acá y me solucionó mi problema. Gracias, ahora estoy muy bien físicamente y psicológicamente. Soy vitivinicultor y con la intención de darle un valor agregado o buscando solución a la situación económica que todos conocemos que la vitivinicultura está viviendo hoy en día, encontré un grupo en el INTA que se dedicaba a la producción de huevos caseros. Comenzamos reuniendo todos los meses en un lugar distinto, cada granja nos íbamos reuniendo e íbamos intercambiando ideas y logramos hacer una amistad en el grupo, que eso también es un valor agregado, porque por ahí nosotros, el agricultor, vivimos encerrados en nuestras fincas y nuestra actividad social es muy pobre, porque nos dedicamos nada más que a trabajar la tierra. Lograr hacer un grupo de amistad en donde intercambiamos ideas y de distintas actividades, pero con una actividad en común que fue la crianza de gallinas ponedoras. Terminé en estos días ayudando a mi hijo a estudiar y la venta de huevos se la entregué a él. Todas las ganancias van a él y él se dedica a venderlas y formamos un equipo en familia. Yo buscando un valor agregado para mi finca encontré la integración de mi familia a lo que realmente necesitaba, que era una ayuda económica. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.
Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.